Muy bien. Hoy, como el pastor dijo, vamos a hablar de misiones y quisiera hablar un poquito de la iglesia. Generalmente la iglesia habla de que la iglesia tiene una misión, pero vamos a escudriñar un poquito mejor hoy, más detenidamente el texto. Y creo que lo más correcto es decir que la misión tiene una iglesia. Y hay una diferencia entre decir que la iglesia tiene una misión. La iglesia es el resultado de la misión de Dios. Y vamos a comenzar con el fundamento bíblico que ya habíamos leído en el principio y dice así: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aquí está hablándole Jesús a sus discípulos. Recordemos un poquito el contexto de lo que Jesús está diciendo ahora. Él lo está diciendo en el momento en que ya se va a ir. Él ha resucitado, él ha compartido unos días con sus discípulos, pero aquí ya se va a ir. Él va a ascender a los cielos y les va a dar una tarea a sus seguidores, a sus discípulos. La tarea que les da es de ir. Pero antes les dice, yo tengo la autoridad para hacerlo. Y Jesús tiene la autoridad para darnos un mandato porque Él ha dado su vida por nosotros y nos ha dado su vida. Ahora los discípulos de Jesús tenemos vida eterna, la que Él nos renovó nuevamente con su sacrificio. Como Él tiene toda la autoridad dada por el Padre para venir al mundo, entonces ahora Él a sus hijos les dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Para completar esta escena, Hechos nos dice lo siguiente. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mandato de Jesús primero dice que vayan, en el caminar, en el ir yendo, en la cotidianidad, en todos los días, ustedes deben ir y hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Es enseñarles lo que Jesús les había enseñado a ellos por 3 años. ¿Cómo iban a hacerlo? Iban a hacerlo más bien, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero Jesús no les está diciendo, primero vayan y proclamen el evangelio a Jerusalén. Cuando hayan terminado de evangelizar todo Jerusalén, se dirigirán a Judea. Y cuando terminen Judea, ustedes se dirigirán a Samaria. ¿Dice así Hechos de los Apóstoles? No. Lo dice simultáneamente. A la vez que yo estoy proclamando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, la idea que nos da el autor es que permanentemente estemos proclamando el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Por eso nosotros debemos, en el lugar que nos encontremos, a donde el Señor nos lleve, bien sea en la casa, en la familia extendida, o en la comunidad donde estamos, o en la ciudad, en Medellín, y otros recibirán la gracia de ir a otros lugares. Pero permanentemente y constantemente la iglesia debe estar yendo a proclamar las buenas nuevas de salvación. Entonces, esta comisión que Jesús nos da no es para unos cuantos, se la dio a sus seguidores. Entonces les dijo, vayan, porque yo los mando, es una orden, ¿cierto? Vayan, es una orden, con el poder que se me otorgó.
a todo lugar y enseñando, ¿cierto? Enseñando, discipulando. Dice que les enseñen a obedecer todo lo que Él les enseñó. Y la promesa es que Él estará con nosotros hasta el fin. Bien, esa es como la gran comisión, como decía el pastor al inicio, es el texto que siempre como creyentes estamos hablando para decir que nosotros, la iglesia, tiene una misión. Pero para que entendamos un poquito, tenemos que entender un poquito cuándo es que comienza la misión. La misión no comienza en Mateo ni en Hechos. La misión comienza en Génesis 3. Muy temprano, cuando el ser humano ha caído, Dios los llama a cuentas. Y entonces les dice, bueno, mijitos, ¿qué pasó? Y entonces el uno le echa la culpa a la otra a la otra, y finalmente es como si Dios tuviera la culpa. Pero el Señor le dice al hombre lo que va a pasar, le dice a la mujer qué va a pasar, y a la serpiente también le dice lo que va a pasar. Y en Génesis 3 dice, se está refiriendo Dios Padre a la serpiente y le dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy temprano en Génesis 3, Dios tiene muy claro cómo va a salvar al ser humano. Dios tiene muy claro el plan eterno de salvación. La misión de Dios era salvar al hombre. Esa es la misión eterna de Dios. Y en la misión eterna, entonces, da inicio a su misión, a salvar. ¿Qué hace Él? Durante todo el Antiguo Testamento vemos cómo Él llamó a un hombre, luego formó un pueblo y le dio una comisión al pueblo. El pueblo de Israel debía dar a conocer a su Dios a todos los pueblos circunvecinos, a todos los que existían en ese momento, eran el objetivo misionero de Dios a través de su pueblo. El pueblo debía bendecir a las naciones, ¿cierto? Él llama a Abraham, de Abraham hace un pueblo que llamamos Israel, y a través de Israel la misión de ellos era bendecir a las naciones. Lo que tenía que hacer Israel era demostrar el Dios que tenían, evidenciarlo, dar testimonio del Dios que ellos decían que adoraban. Lastimosamente, el pueblo fracasó. El pueblo nunca hizo. Al contrario, cuando leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que una y otra vez el pueblo caía en pecado, se arrepentía, le oraba a Dios, Dios lo perdonaba y volvía y caía en pecado. Y casi siempre, en casi toda la historia, el pueblo quiso parecerse a los otros pueblos. Israel fracasó en la comisión que Dios les dio como pueblo. Y llegamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento entonces se cumple Génesis 3. Nace el Salvador, el libertador del hombre. Jesucristo es el enviado de Dios para el ser humano, para el hombre. Entonces, desde la eternidad, Dios tenía un plan: salvar a la raza humana. Envió a su Hijo Jesús para salvarlo. Era la única forma que había para que el ser humano pudiera alcanzar a restablecer la relación que se había roto con Adán y Eva. Entonces, la salvación de Dios no comienza en el Nuevo Testamento. La salvación de Dios comienza en el Antiguo Testamento y Dios desarrolla su plan. Todo el tiempo Dios está desarrollando el plan. Jesús cumple con la comisión. Y por eso leímos Mateo y Hechos, porque Jesús ya cumplió lo que el Padre le envió a hacer. Ahora Él se va a ir y sus seguidores, los discípulos de Jesús, lo que tienen que hacer es continuar con la misión de Dios.
la misión eterna de Dios continúa. ¿Continúa con quiénes? Con los seguidores de Cristo. Muy bien, entonces Dios envió, Él es un Dios de envío, y es Él quien toma la iniciativa para salvar a la creación. A eso, los misioneros, los misionólogos lo llaman la misión de Dios. Dios es el primero que envía. Envía con un propósito, la salvación del ser humano. Entonces, el entender esto nos ayuda a comprender por qué la iglesia es la iglesia. La iglesia está compuesta por el pueblo enviado de Dios. Entonces, la iglesia es el instrumento de la misión de Dios en el mundo. Por eso es que la iglesia es la respuesta a la obra misionera de Dios. Entonces, la Missio Dei, la misión eterna de Dios, tiene un pueblo, tiene una iglesia. En el plan eterno de Dios estaba que más adelante se iba a conformar otro pueblo que no era Israel, el cual iba a ser bendición a las naciones. Ese pueblo es la iglesia, es decir, ustedes y yo. Nosotros entonces somos la respuesta a la misión de Dios. La misión de Dios es a través de la iglesia. Por eso la iglesia existe, porque es el cumplimiento de la misión eterna. Otra vez vuelvo y repito, Dios tiene una misión eterna. La misión eterna de Dios comienza desde el principio. ¿Cuál es? Salvar la raza humana, salvar al hombre. En su misión, en su propósito, Él envía a muchos en el Antiguo Testamento hasta que llega Jesucristo. Jesucristo es quien satisface por completo las demandas del Padre. Él muere y nos da su salvación a ustedes y a mí. Ahora, esos que hemos recibido la salvación, entonces somos comisionados para continuar la misión eterna, dar a conocer el reino de los cielos, ser de bendición a las naciones. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. En ustedes, en su casa, en su vecindario, en su comunidad, en su departamento, en el país, y otros saldrán a traspasar fronteras culturales y lingüísticas. La mayoría de la gente no entiende que es un instrumento, que son un instrumento de la iglesia, un medio por el cual la iglesia crece. Entonces, nosotros somos el pueblo que Dios eligió para dar a conocer el evangelio. Entonces, eso quiere decir que nosotros no tenemos, la iglesia no tiene una misión, la iglesia es misional, porque su razón de ser es que cumpla el plan eterno. Como yo ya no soy un individuo que me pertenezco a mí, sino que pertenezco al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, entonces mi vida de ahora en adelante tiene una razón de ser, tiene un ADN y es cumplir el propósito eterno de Dios. Por eso entonces la iglesia es misional. La iglesia entonces no es que la misión sea una parte del quehacer de toda la iglesia, no. Toda la iglesia es misión. Todo lo que hace la iglesia es en respuesta al plan de Dios. La iglesia misional no es lo mismo que una iglesia evangelística. Esto es solo una parte de la agenda misional. Es decir, la misión de Dios es más grande que hacer evangelismo. Evangelismo sí es la partecita de la iglesia, pero todo el quehacer de la iglesia la hace misional, porque está cumpliendo el propósito de Dios. El crecimiento obviamente es muy importante y no es
no es un área del quehacer de la iglesia, aunque claramente Dios quiere que la iglesia crezca. La Missio Dei es lo que los seguidores de Jesucristo tengan, es de Jesucristo. La Missio Dei es que los seguidores de Jesucristo tengan un estilo de vida misionero que impacte a quienes no conocen el Evangelio de salvación. Entonces, ustedes son misioneros en todas partes todo el tiempo. Yo estoy parada delante de un montón de misioneros. Ustedes deben ser misioneros en todas partes todo el tiempo. Las misiones no son un área de la iglesia, es la razón de ser de la iglesia. No solamente es misionero el que sale, el que se va. Todos somos misioneros. Cuando Jesús comisionó a los 12, nos comisionó a todos a la vez. Todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y somos discípulos de Él, somos misioneros. Una vez más repito, todos somos misioneros todo el tiempo. En todas partes estamos haciendo misión. Dios los llamó a ustedes y a mí para que cumplamos el propósito. Él nos llamó y nos envió. Los envió a ustedes y me envió a mí. Todos estamos constantemente, todo el tiempo, en misión. Por eso Él dijo, me seréis, ¿qué? Testigos. El testigo es el que todo el tiempo revela, no, en este caso, al Padre. Nosotros debemos reflejar y evidenciar la obra que Él ha hecho en nosotros. Entonces, ser misional es un término evangélico que en esencia describe un estilo de vida misionero, el de una persona que ha sido enviada a proclamar el evangelio con su vida, es decir, ustedes y yo. Por eso nosotros somos una iglesia misional. Ser misionar, ¿qué implica? Apropiarse de esta nueva vida en Cristo. Tomar la decisión de desear vivir como Jesús. Mi hermano, si usted no toma la decisión, esto tiene que ver con la voluntad. Si usted no decide vivir como Jesús, créame que usted va a ser muy buen evangélico aquí, pero una vez salga no le va a ser tan fácil, porque nuestra naturaleza no lo deja, pero con el poder del Espíritu Santo sí. Entonces usted tiene que decidir y apropiarse de decir, yo soy un misionero. Dios me ha enviado al mundo en donde le permitió desenvolverse. Entonces, tiene que desear vivir como Jesús anduvo. Jesús fue un ser humano como usted y yo, y nos dio ejemplo. Tener un punto de vista, el pensamiento de Cristo. Debe pensar como Cristo pensó. ¿Cómo hace un creyente para pensar como Jesús? Solamente si escudriña las Escrituras todos los días puede pensar cada vez más, va interiorizando y se va apropiando de las palabras de Jesús y cada vez más ya no piensa como el mundo, sino que piensa como Jesús. Entonces ya puede vivir como Jesús, vivenciar los comportamientos y actitudes de Él, vivenciarlos, practicarlos, tener la cotidianidad que Jesús tuvo. Tener prácticas cotidianas de un misionero con el propósito de legar a otros las enseñanzas de Jesús. Siempre usted debe estar pensando, yo soy un misionero. Yo soy un agente de Dios en esta tierra. Yo tengo que reflejar a Jesús. Yo tengo que dar testimonio de la obra que Él ha hecho en mí. Yo tengo que proclamarle a otros la obra que Jesús hizo en mí, cómo Él transformó mi vida, cómo la está transformando poco a poco. Y la convicción de contar con la presencia permanente del Espíritu Santo hasta el fin. Esta tarea no la hacemos solos, hermanos. No es en nuestras fuerzas. Nosotros sin el Espíritu Santo no lo podríamos hacer, pero podemos ser misionales cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y Él nos da el poder para proclamar. Muy bien, entonces la iglesia tiene una misión porque Jesús tuvo una misión. Por eso la iglesia es misional. Dios Padre envió al Hijo y el Hijo envió a la iglesia.
Cuando la iglesia está en misión, es la verdadera iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia? La que cumple el envío, la que cumple el propósito con el cual fue instituida. La iglesia verdadera es la que cumple la misión. Entonces, el propósito de nuestro Señor y Dios con la iglesia misional es que todos los cristianos deben participar activa y directamente en la gran comisión. Cuando ustedes y yo obedecemos la gran comisión, somos una iglesia misional. Y la iglesia misional no se hace solo el domingo en la congregación, sino cuando salimos, todos los días, todo el tiempo. Entonces, la iglesia misional es la comunidad del pueblo de Dios que se define y organiza su vida en torno a su verdadero propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ser un agente, un comisionado de la misión de Dios en el medio en que se encuentre en el mundo. Tal vez usted no vaya a Malasia, pero el Señor lo puso en la oficina, o el Señor lo puso en la universidad, o el Señor lo puso en la familia, o el Señor lo puso en el vecindario, en la comunidad. Ahí usted es un misionero. Ahí usted tiene que reflejar su esencia, su razón de ser. Usted es pueblo de Dios, llamado y enviado a hacer bendición a los demás. Los cristianos con frecuencia decimos que la iglesia tiene una misión. En teología misional, la declaración más correcta es que la misión tiene una iglesia. ¿Cuál es la misión? La eterna de Dios, la missio Dei. Entonces, la misión de Dios se conformó una iglesia. La iglesia cumple el plan, el propósito eterno, no al revés. ¿Cierto? La iglesia es el resultado del plan de Dios. En el plan de Dios estaba conformar un nuevo pueblo, ustedes y yo. Nosotros entonces ahora cumplimos la misión de Dios, que era salvar los que han de ser salvos. Una iglesia misional ve la misión tanto como su impulso originario, como también su principio organizador. Todo el quehacer de la iglesia debe girar en torno al cumplimiento de la misión. La misión no es una partecita de la torta, no, es todo, es todo. Y todo lo que nosotros hacemos cumple el envío, cumple el llamado. Y se basa en lo que Dios ha hecho en Jesucristo, es decir, ser misionero significa ser enviado al mundo. A los de su casa, a la comunidad, a los de su estudio, al trabajo. Si usted es seguidor de Jesucristo, no puede esperar que la gente venga a usted. Es usted quien recibió el mandato de ir y ser testigo. Es su responsabilidad, mi hermano. Si usted ya es un discípulo de Cristo, si usted sigue las palabras de Jesucristo todos los días, entonces es su responsabilidad ser un misionero y apropiarse, tener ese estilo de vida como lo tuvo Jesús. Jesús vivió cumpliendo su propósito. Ahora sus seguidores, sus discípulos, su iglesia, su cuerpo, también debemos apropiarnos la comisión, vivir cumpliendo el envío. La iglesia, el pueblo de Dios, es la respuesta del plan eterno para salvar al hombre pecador. A este propósito se le denomina missio Dei, o en español la misión de Dios. La razón de ser de la iglesia es cumplir el plan. Dios Padre envía a su Hijo para dar su vida en rescate del hombre. Jesús cumple su comisión y conforma un nuevo pueblo quien dará continuidad a su plan. Estos serían enviados a ser testigos con un estilo de vida que evidencie su nuevo nacimiento en todos los lugares donde se encuentren. Tendrán además la comisión de formar discípulos con las palabras que Jesús enseñó. No se preocupe qué va a enseñar, más bien preocúpese por conocer la palabra de Dios, lo que Jesús enseñó. Usted no tiene que enseñarle conceptos nuevos a la gente y muy modernos y muy espectaculares. Lo único que usted necesita es conocer la palabra
Y cuando ya conoce la palabra, entonces va a tener que decir. Y no solamente va a tener que decir, sino que Dios va a transformar de tal forma su mente que usted ya no piensa, ya usted piensa menos como usted y como el mundo y piensa más como Jesús. Pero tiene que alimentarse de la palabra del Señor. El entendimiento de ser misional es este. Podemos resumirlo en estas palabras del apóstol Pablo. Entonces, mis hermanos, ya sea que comas o bebas o hagas lo que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. Y hagas lo que hagas, ya sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. Todo lo que usted haga, lo que usted mira, lo que usted escucha, ¿usted lo hace para el Señor o lo hace para usted? Si lo hacemos para el Señor, va a dar testimonio y vamos a impactar a otras personas, así no hablemos. Recordemos que el mismo Pablo dijo que somos cartas leídas. Puede ser que a usted nadie le diga nada, pero está mirando todo lo que usted hace y dice. Y cuando Él lo mira a usted, ¿qué piensa? Debe examinarse. ¿Qué piensa el otro cuando ve mi estilo de vida? Cuando me conoce cómo soy realmente en la casa. ¿Será que dice, oh, uy, esa persona como era y yo ya he visto cómo ha cambiado? O dirá, como he escuchado yo muchas veces, no, pues si ser cristiano es como fulanito o fulanita, me quedo como soy, yo soy mejor. Ustedes, mis hermanos, son los agentes de Dios aquí. ¿Cómo ve la gente a Dios si Dios es espíritu? ¿Cómo ve el mundo a Dios? Pues lo ve a través de usted. Lo que usted debe examinarse a sí mismo es, ¿qué estoy reflejando yo? ¿A Dios? ¿A Dios? ¿O a mí? La única forma en que mi pensamiento puede ser transformado es conociendo su palabra. Es la única forma. Tristemente, la comunidad de Dios se alimenta más de TikTok, WhatsApp, ¿qué más? Instagram, YouTube. Y eso es, piensan como ellos. Todo lo que les dicen las redes sociales lo asimilan, lo viven. Y se vuelven religiosos, vienen aquí el domingo. Y cuando yo hablo de la iglesia, no hablo solamente de la rosa, hablo de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nos parecemos más al mundo porque lo escuchamos más. Escuchamos más al mundo. ¿Cuántas horas, piense usted, cuántas horas está en TikTok, YouTube, Twitter? Pongámosle bajito, bajito, que esté 5 horas diarias. Pasa por lo menos 1 hora diaria escudriñando un texto. Usted sabe la respuesta. Ya sabe qué hay en su mente y en su corazón. Y así es muy difícil impactar al mundo. Muy difícil. Para terminar, quiero dejarles este reto y decirle a ustedes, porque son ustedes y yo somos el cuerpo de Cristo. Somos su iglesia, somos su pueblo. Dice que nosotros, ustedes y yo, somos la sal de la tierra, pero, hay un pero, nos dice el autor, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? ¿Se puede salar la sal? Es imposible. Nosotros lo sabemos, las mujeres y hasta los hombres lo saben. Es imposible volver a que la sal tenga sus propiedades, es imposible. Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. No hay nada más triste, más lamentable, más doloroso que ver cómo se pisotea el evangelio por culpa de nosotros, de su iglesia. Es doloroso, dan ganas de llorar.
Si usted no sala, no sirve para nada. No sirve. Así es la realidad. Usted es un religioso más. Y en la Biblia no dice que los religiosos heredarán el reino de los cielos. Mis hermanos, ustedes y yo también somos la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. ¿Hay algo que pueda ocultar la luz? Hay ventanas que tienen unas cortinas negras, ¿ustedes las han visto? Porque le dije yo a la persona, ¿por qué tienes cortinas negras? Y me dice, es que a mí no me gusta la luz para dormir, porque la luz entra por todas partes. Entonces tiene una cortina que no permite que ni por las rendijitas le salga. La luz no se puede esconder. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, si las palabras de Dios gobiernan nuestras mentes y corazones, esa luz va a brillar sola. La gente la va a ver y va a decir, ve, esa señora tan rara, esa señora es diferente. Otros dicen, ay, se le nota a usted, se le nota. Otros dicen, ay, es cierto que usted es evangélico, porque es que la luz no se puede ocultar. Entonces, mis hermanos, dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a lograr en los demás cuando pueden ver a Jesús reflejado en nuestras vidas? La gloria de Dios. Van a glorificar a nuestro Padre, a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque van a ver su luz en nosotros. No porque nosotros seamos la luz, no, es porque la luz está haciendo la obra día tras día en nuestras vidas. Entonces, este es mi reto para ustedes, que sean sal, que sean luz, que todo lo que hagan de pensamiento, de palabra, de acción, refleje a su Dios. Nuestro Dios es el que revela esta Biblia. Si reflejamos a nuestro Señor, la gente va a querer saber por qué actuamos así. ¿Usted por qué es honesto? ¿Usted por qué siempre cumple las horas laborales hasta la hora que es? ¿Usted por qué no se lleva las cosas del trabajo? ¿Usted por qué trata bien a su esposo? ¿Usted por qué trata bien a sus hijos? La luz tiene que evidenciarse, no se puede ocultar. No avergoncemos, hermanos, el Evangelio con nuestras actitudes. Ustedes son misioneros en donde están, todo el tiempo. Y no son misioneros solamente los que se van de Colombia o los que vienen a Colombia de otro país, no. Todos somos misioneros simultáneamente en todas partes. Unos aquí, otros allá y otros más allá, pero todos somos misioneros. Y eso hace que nosotros seamos una iglesia misional, es decir, que nosotros existimos porque en el plan eterno de Dios estaba usar a un pueblo para bendecir a las naciones. Todo el quehacer de la iglesia tiene que ver con la misión. Todo lo que hacemos, todo el quehacer en una iglesia local tiene que ver con la misión de Dios. Mis hermanos, esta es la enseñanza mía de hoy y los animo para que recuerden día a día que ustedes son los agentes de Dios en la tierra. La gente los mira a ustedes y debería ver a Jesús. Ustedes son como esos Jesucitos chiquitos, porque Dios quiere que nosotros alcancemos la estatura de Jesús. Y ese listón está muy alto, ¿cierto? Ni siquiera quiere que se parezcan o al pastor o al misionero o a alguien, no. Él quiere que nos parezcamos a Él, a Jesús. Y ese es el reto para ustedes, mis hermanos, hoy. Entonces vamos a orar
para alabar al Señor por su palabra y rogarle que su Espíritu Santo nos dé el poder, que ese poder sobrenatural esté en cada uno de nosotros todo el tiempo para poder cumplir el envío que Dios Padre nos ha hecho a ustedes y a mí. Oremos. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú la dejaste para recordarnos vez tras vez tus enseñanzas. Gracias también por tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, quien nos ayuda no solamente a recordarla, sino a vivirla, a experimentarla. Ayúdanos, Señor, a ser como Jesús, a vivir en el lugar donde nos has puesto testimonio de la transformación que has obrado en cada uno de nosotros. Gracias por no solamente salvarnos, sino escogernos para enviarnos. Nos escogiste para que cumpliéramos tu plan. Todos tenemos esa gran comisión. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a anhelarte a ti, a desearte a ti y a cumplir el propósito con el cual nos salvaste. Gracias nuevamente por tu palabra. Gracias por este espacio que das para que meditemos en ella. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias, Señor, por ser tu pueblo, por ser tu esposa y vendrás por nosotros. En tu nombre, Señor, oramos con gratitud. Amén. Amén.